Leemos la palabra del Señor en el capítulo 17, versículos 16 y 17 del segundo libro de Reyes. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Quiero compartir un tema que creo que va a despertar nuestro entendimiento. Pecado y ley de sustitución. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el pecado con la ley de sustitución? Sin embargo, el pecado existe porque hay una ley que se llama ley de sustitución. A veces nosotros hemos oído algunos proverbios que la gente usa. Por ejemplo, rey muerto, rey puesto. La ausencia es causa del olvido. Un clavo saca a otro. Eso es ley de sustitución. Hay cosas que no pueden dejar de existir, sino que se sustituyen. Algo o alguien ocupa el lugar de aquel que no está presente. Entonces, más o menos por ahí es que queremos hablar sobre la ley de sustitución, teniendo en cuenta la definición de pecado, porque hablamos de pecado y ley de sustitución. El pecado es la ofensa a Dios. El pecado es la transgresión, la violación en lo relativo a Dios. Difícilmente usted peca contra una persona, usted ofende a una persona, pero cuando hablamos de pecado ya es una palabra teológica, es una ofensa a Dios. El pecado es solamente en el ámbito espiritual. Entonces, cuando yo violo algo que Dios ha dicho conscientemente, porque el inocente no peca, el ignorante no peca. Entonces, cuando yo conozco qué quiere Dios y yo no lo hago, o hago lo contrario, yo estoy pecando. Y ya sabemos que una ley es una disposición, una norma, una regla de una entidad autorizada, de una autoridad o de una persona competente. Cuando se hace una disposición, se convierte en ley, y que esas leyes son para la regulación y el reglamento de los seres vivos. Hay muchos tipos de leyes, además de las leyes que tienen que ver con Dios. Hay leyes naturales, leyes individuales, leyes colectivas, temporales, religiosas, jurídicas, legales. Me ayudan con el sonido, por favor. Hay costumbres que se convierten en leyes. Por el uso continuo de una cosa, llega el momento en que uno cree que es una ley. Porque como siempre, mi abuela lo hizo, mi mamá lo hizo, y todo en mi casa lo hacían, entonces, aunque no sea una ley, para mí ya se convierte en una ley. El uso y costumbre adquiere categoría de ley y de orden cultural, porque a veces no es una familia, a veces es una región, un pueblo, un país que se acostumbró a vestir, a peinarse, a comer o a hacer X cosas de esta manera. Y cuando a uno lo ven por allá lejos de aquí y le ven la fachada y le ven las acciones, dicen, tú eres dominicano. A mí me ha pasado muchas veces. Usted es dominicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que uno funciona muy parecido. Y ya como que es una ley que tiene que ser así. Bueno, no es y es. Porque no es una ley establecida formalmente, pero es una costumbre tan arraigada que el que no lo hace así, ese es el que está mal.
Entonces, entre las leyes naturales hay muchas que son inviolables. Estamos hablando de cómo ocurren cosas cuando se intenta sustituir o cuando se elimina algo que está establecido, inmediatamente es sustituido. Por ejemplo, en la física tenemos leyes. Todo lo que sube, baja. Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. ¿Quién viola eso? ¿Cómo usted va a colocar dos Biblias en el mismo sitio? Una arriba y la otra abajo, una allá, arriba, allá, otra acá. Pero no podemos hacerlo. Estamos también, por ejemplo, la ley de conservación de Lavoisier. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una ley química. La materia ni se crea, no se crea, se transforma. La materia no se destruye, la materia se cambia, se transforma, se sustituye. Entonces en biología tenemos que el que no come se muere. El que trabaja sin descanso sufre desgaste físico. Esas son leyes naturales. Si usted quiere la viola, pero va a pagar la consecuencia. Usted dice, más yo no voy a comer. No coma. Una semana, 2 semanas, 4 semanas, ya las cosas van cambiando. Ya usted no ve las cosas rojas, sino que la ve gris. Ya la voz se va apagando y llegará el momento en que usted dejará de respirar. En la botánica tenemos que las plantas necesitan agua y sol para poder sobrevivir y fructificar. Entonces, en lo espiritual, la vida del alma o parte intangible del ser humano también tiene leyes para su óptimo funcionamiento. Así como el cuerpo necesita cosas para vivir, así como nosotros necesitamos dormir, necesitamos comer, necesitamos descansar y las plantas necesitan agua y sol, el alma necesita algo, porque no somos solo cuerpo. Además del cuerpo, hay algo adentro de ese cuerpo que le da vida al cuerpo. Hay cuerpos que están completamente enteros y se mueren. O sea, lo que le falta al cuerpo es la vida, únicamente. Todos los órganos estaban bien, pero sufrió un paro cardíaco. El único que se paró fue el corazón. Pero no era que estaba malo, era que estaba tan bueno que frenó. Iba tan de pronto que frenó solo. Entonces eso violó una ley. Entonces la persona se murió. El alma también tiene sus leyes, sus requisitos. La vida del alma, la parte abstracta de nosotros, la parte que no se ve, pero que es lo que somos nosotros, tiene leyes para su óptimo funcionamiento. Cuando usted ve una persona aburrida, ¿qué le pasa? No es el cuerpo, no es que tiene falta de comida, puede estar lleno, puede haber dormido, pero está aburrido. Porque algo hirió su sentimiento, algo hirió su alma. Algo le pasó que le cayó una tristeza, una depresión. Entonces, ese es el alma, la que se afecta, porque el alma también necesita para poder vivir. Todas estas leyes las hizo el mismo legislador. El hombre ha descubierto algunas, otras las desconoce y otras las rechaza. Pero todas esas leyes las estableció el que nos creó a nosotros. No fue de balde que Josué dijo, 24:15, escojan ustedes a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué sabía que el ser humano, para poder sobrevivir, para poder mantenerse, para poder compartir, para poder socializar, para poder ser gente, necesita un Dios. Necesita un Dios. La gente que anda aburrido por ahí matando a cualquiera que se le presente delante, dejan de ser gente y se convierten en bestias. Las bestias no adoran. Nadie ha visto un león adorando o una serpiente, ni siquiera un perro. Los únicos que adoran son los seres humanos, porque el ser humano tiene un área adentro
que conecta con Dios. Y cuando eso se desconecta, los síntomas se revelan y la persona se convierte casi en un animal. Entonces, eso trae muchas consecuencias catastróficas. Nosotros queremos hablar sobre la ley de Dios, que significa el conjunto de normas establecidas por Dios que tienen vigencia en determinadas circunstancias. La ley de Dios es la regla que Dios ha establecido para que nosotros funcionemos física y espiritualmente. Porque hay mucha gente mal, sufriendo una cantidad de síntomas. Hay gente que se suicida. Y a veces no son gente que tienen problemas aparentemente. Porque usted dice, tiene todos sus problemas resueltos. Tiene dinero, tiene familia, tiene novia, tiene novio, tiene lo que sea. Tiene todo lo que necesita un ser humano para vivir, pero dice que no puede seguir viviendo. Y se pega un tiro. Porque le falta algo que no es del cuerpo. Le falta algo más que vestido, que comida, que dinero. Algo que no lo venden en la farmacia ni en la ferretería. Algo que no se toca con la mano, algo que es adentro, que tiene que ver con el alma. Entonces eso lo establece Dios. Toda ley. Entonces cuando yo violo la ley de Dios, se desconecta mi alma y cae un sufrimiento, una soledad, una tristeza, una angustia, un miedo, porque también le da miedo a la gente, temeroso, pierde la esperanza, y una persona en esa circunstancia no tiene muchas posibilidades de seguir viviendo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre las leyes divinas? Dios tiene sus leyes establecidas. Y por ejemplo, en el Salmo 37:1 dice, hablando de los justos, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Quién es que se mantiene firme? Dice, sus pies no resbalarán. O sea, una persona que está estable. Y cuando habla de que sus pies no resbalarán, está hablando de la gente que está moviéndose de un lado a otro, que no tiene estabilidad. Y usted puede agregarle estabilidad espiritual, estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad familiar y todos los tipos de estabilidad. No resbalarán. ¿Quiénes son los que no van a resbalar, los que no van a caer, los que no van a tropezar? Aquellos para los cuales la ley de su Dios está en su corazón. O sea, hay una conexión con Dios, hay una estabilidad de ese individuo que sabe dónde está parado, sabe para dónde va, sabe de dónde viene y sabe qué es lo que le toca hacer y hace lo que entiende que debe hacer. Entonces, lo que la Biblia dice de las leyes divinas tiene que ver con los justos. Pero aquí hay también en el Salmo 119:1 una distinción. Dice, bienaventurados los perfectos de camino y los que andan en la ley de Jehová. O sea, el que anda en la ley de Jehová no es cualquiera. Hay una diferencia, hay una distinción en el que obedece las leyes divinas y el que no las obedece. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios. ¿Y quién es el que anda en la ley de Jehová? Aquel que se preocupa por obedecer los estatutos, las reglas y las leyes que Dios tuvo el cuidado de dejar escrita para que nosotros la observemos, nosotros la copiemos, nosotros la practiquemos. Cuando hacemos eso tenemos garantía. Y lo dice claro, son bienaventurados esas personas, los que andan en la ley de Jehová. Entonces el que anda fuera de ahí, ¿qué? El que no le importa lo que dice la Biblia. El que anda por otros caminos, complaciéndose a sí mismo y complaciendo al que lo mira, pero no complaciendo al que lo creó y al que lo tiene vivo. Entonces ese tiene problemas. Pero el que anda en la ley de Jehová, ese es bienaventurado. Pero hay un lamentable reconocimiento, dice Daniel 9:1. Todo Israel
traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición que está escrita en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios, contra Él, pecamos. O sea, ¿quién está reconociendo que la maldición que ha venido sobre Israel es por causa de no observancia, de no obediencia a la ley de Dios? Un profeta. El profeta Daniel está consciente de que todo Israel traspasó la ley apartándose. Y si eso lo ubicamos en nuestro tiempo moderno, ¿qué pudiéramos decir? Todo el país o todo el mundo traspasó tu ley apartándose para no obedecer a tu voz. Entonces viene la consecuencia, por lo cual ha caído, ¿qué? Sobre nosotros la maldición. Entonces la gente se queja de una cantidad de cosas que le ocurren, pero no es capaz de detenerse un momento a ver la causa de su desgracia. Es como uno que salga por ahí en un vehículo sin chequear cómo esté el aceite, sin chequear cómo esté el agua, sin chequear ninguna de las partes principales, ni los frenos, y sale para Santiago y va a 150 kilómetros por hora. Y de repente va a usar los frenos y no responden. Entonces se vuelca y se matan 2 o 3. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no atendiste a la ley de la mecánica. Tú tenías que observar tu vehículo, hacerle un análisis para ver y correr con prudencia para no fracasar. Pero la gente no observa la ley, la voluntad de Dios. Entonces cuando tiene el choque, entonces se lamenta. Ah, Dios se olvidó de mí. Ay, que Dios no me trata a mí como trata a los otros. Cuando vemos que Dios trata a alguien mejor que a nosotros, antes de hablar disparate, vamos donde ese otro a ver qué es lo que ese hace o qué ese no hace diferente a mí. Porque a veces solamente vemos una parte de la película, pero no la vemos entera. A fulano Dios lo bendice y Dios lo guarda. Los hijos de fulano o de fulana son modelos y los míos son diablos. ¿Qué es lo que le pasa a Dios conmigo? A Dios no le pasa nada. A ti te pasa con Dios. Porque aquella persona tiene el cuidado de educar a sus hijos dentro del temor de Dios. Pero tú no. Tú lo que lo enseñas a bailar y a beber y a ser hombre y a tener 4 novias. Eso es lo que tú le estás enseñando. Pues eso va a cosechar. Pero el que le enseña temor de Dios va a tener una descendencia de gente correcta, que va a tener muy poco problema. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el ser humano también tiene leyes que gobiernan sus actos y que lo hacen a través de su mente y de su pensamiento. Josué, vuelvo y repito, le dijo a la gente, escojan. Es un ejercicio mental. Yo tengo la opción, aquí o aquí. Cuando Josué le dice a Israel, escoge, porque había más de uno. Estaban los Baales, estaba el paganismo y estaba Dios, el Dios de Israel. Entonces le dice, escojan, porque yo sé que ustedes no pueden vivir sin Dios. Yo sé que ustedes necesitan, como yo y como todos los seres humanos, necesitamos una relación con Dios. Entonces, como yo sé que ustedes no pueden vivir sin algo a quien adorar, y ustedes han demostrado que no les interesa obedecer a Dios, entonces escojan el Dios que le dé la gana. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Bendito el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. O sea, en la cabeza lleva pie. ¿Cuánto han oído eso? Cabeza lleva pie. O sea, la cabeza es más pequeña, el cerebro está dentro de la cabeza, es más pequeño todavía, pero es el que gobierna hasta el último meñique de los pies. Cuando usted mueve un dedo, es de aquí que va. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos primero llegan a nuestra cabeza, a nuestro cerebelo. El control del pensamiento
o de la mente es la clave del éxito en cualquier empresa. Pero para esto es necesario conocer sus leyes. Cuando yo no me ubico mentalmente o me aloco mentalmente, fracaso en lo que sea que haga. Usted puede poner un ventorrillo de China, de vender naranjas dulces, pelada, y usted escoge sus naranjas, pero usted piensa primero, ¿qué tipo de naranja voy a vender? ¿Cómo la voy a vender? ¿Cómo la voy a preparar? ¿Cómo la voy a ofrecer? ¿Y dónde me voy a poner? Si usted se va al mercado donde está lleno de China y de naranja, difícilmente usted venda mucho. Pero usted se va a un sitio donde están jugando pelota los muchachos. Usted se va a un sitio donde hay gente frecuentando y donde no hay fruta. Y usted tiene esas naranjas en una vitrina que le da ganas de comer aunque usted no tenga hambre. Entonces usted va a vender esas naranjas. Pero usted tiene que pensar primero. Y cualquier trabajo que usted vaya a hacer, cualquier negocio, cualquier decisión que usted vaya a tener, piense primero y luego actúe. Si nosotros logramos esto, la mente, poner la mente a trabajar. Por ejemplo, cuando usted va a cruzar la calle, ¿qué es lo primero que usted hace? Los ojos le llevan la información al cerebro, pero los ojos no piensan. Los ojos solo miran. Los ojos retratan lo que hay. Los ojos no le han dicho a usted si es peligro o no hay peligro. Simplemente usted ve lo que hay. Ahora, quien le dice si es peligroso o no es peligroso es el cerebro. Le dije, párate que te pueden matar. Si vas a cruzar, cruza rápido. Y usted se dispara. Entonces yo tengo que aprender a controlar mis pensamientos. Si yo no pienso y me tiro, aunque vea que viene un carro, yo no pienso que me puede matar y me lanzo, me mata. Entonces todo lo que hacemos tenemos que pensarlo. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que aquellos andan en la vanidad de su mente. Y encima de que andan en la vanidad, una mente llena de basura, tienen el entendimiento entenebrecido. Bendito el Señor. Podemos cambiar nuestro entorno. Podemos cambiar nuestra vida con solo cambiar la mente y el pensamiento. Usted trabaja bien, usted gana bien, usted es un buen profesional. Pero usted llega del trabajo y el día que usted le pagan su paquete de dinero, entonces usted se mete en una discoteca cara. Y usted se da todos los gustos que ahí venden. Y usted hace eso por 5, 6, 8, 10 años. Entonces a los 10 años su compañero que trabaja igual que usted, que gana igual que usted, ya tiene una buena casa, tiene un buen carro, tiene todo bueno. Y tú estás en la prángana. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Bueno, que aquel pensó y tú no pensaste. Tú nada más te decidiste por el ímpetu de darte gusto de la carne. Y aquel pensó en el futuro. Y aquel, como pensó, controló. Dice, no me conviene gastar en esto, me conviene ahorrar. Pero para eso hay que pensar, para eso hay que poner la mente a trabajar y dejarse llevar. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Usted tiene su matrimonio estable. Su mujer no le ha hecho nada para que usted la abandone. Usted tiene sus hijos en su casa. A usted le alcanza lo que trabaja, lo que gana, para vivir decentemente y tener una vida más o menos cómoda. Pero usted, sin pensarlo, en la oficina hubo una joven que llegó con un pantalón muy apretado un día. Y usted se quedó mirando a esa joven. Y a la joven como que le gustó que usted la mirara. Y se le puso fácil. Y cuando usted vino a darse cuenta, estaba ya en un motel o en un hotel con esa joven. Y siguió la rutina por ahí. Y un día su esposa se dio cuenta. Y se armó el zapapolvo. ¿Por qué usted lo hizo? Porque usted se dejó guiar por los instintos y no pensó. Y se dejó llevar por su carne, por sus deseos y la mente, porque seguro que recibió mensajes de su mente. Seguro que en la cabeza le llegó. Y si tu mujer lo sabe, y si te descubren, ¿y qué tú le vas a decir a tu esposa que llegaste tarde? O sea, le puso a trabajar la cabeza, pero no le hizo caso, no le importó. Si usted piensa y piensa correctamente, usted va a cambiar el rumbo de su vida. De lo contrario, no. Ejemplo, dejar de pensar o desviar el tema. Un pensamiento saca otro. Usted está imbuido, usted está inclinado a cometer un pecado. Pero antes de usted cometerlo, usted piensa.
Usted ve la caja fuerte del banco. Usted es un empleado de confianza del banco. Usted tiene problemas económicos. Usted sabe la cantidad de dinero que hay ahí. Usted sabe cómo abrir esa caja. Usted sabe cómo ocultar la información económica por un tiempo. Y usted se pone a calcular. Y una voz le dice, actúa, porque si no te quedará pobre toda la vida. Y la otra voz te dice, ¿y si te descubren? Entonces usted depende de su mente. Usted dice, bueno, me voy por aquí o me voy por allí. Entonces, ¿qué yo hago con esa mente? Una que me dice una cosa, otra que me dice otra. Yo trato de meter otro pensamiento. Aunque nadie me esté mirando, Dios me está mirando. Y ese Dios que me está mirando fácilmente va a provocar que yo sea descubierto. Y después que yo sea descubierto, entonces no tendré quien me ayude y quien me ayude a salir del lío en que me he metido. Entonces, un pensamiento saca otro. Usted, a veces la gente dice, no, pero es que yo solamente pienso en ella. Yo no pienso en otra cosa, porque hay gente que se aloca. La gente que se aloca es lo que se concentran en una sola cosa, como que más para allá no vive gente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted está pensando en esa mujer, pero usted también sabe que no le conviene. Entonces, ¿va a seguir pensando en eso? No. Usted coge ese pensamiento y lo saca y lo sustituye por otro pensamiento. Por un pensamiento positivo. Mi esposa es una buena mujer, mis hijos están tranquilos, yo no puedo hacerle daño a mi familia. En el futuro, mi familia la va a responder por mí o yo por ella. Yo necesito estabilidad en mi hogar, porque eso es paz, eso es economía, eso es bendición, eso es salud. Entonces usted le mete el pensamiento divino, diría yo, positivo, a esa mente que está un poco calenturienta. Somos seres dependientes y semiautónomos, que a veces nos engañamos creyendo que somos libres. Somos seres independientes, que hacemos lo que nosotros queremos. Somos seres semiautónomos, que a veces creemos que somos libres. Hay gente que cree que es absolutamente libre. No hay un solo que sea absolutamente libre. Usted le sirve a uno o le sirve al otro, o está a expensa de cualquiera de los dos que lo quiera utilizar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gobiernan. Nosotros no gobernamos el mundo. Nosotros no gobernamos el espacio. Nosotros no gobernamos nada. A veces ni a nosotros mismos. Entonces, nosotros dependemos o de Dios o del enemigo de Dios. Hay una fuerza negativa que pulula, que funciona, que está en el mundo y está inclinándonos a hacer el mal. Pero hay una fuerza positiva que es la que está a través de la palabra de Dios, que de vez en cuando nos hace llegar el mensaje positivo de que debemos arreglar nuestras cuentas con Dios. Entonces, yo me dejo llevar de uno o de otro, en ese sentido que soy libre. En el sentido de que puedo escoger uno de los dos. Pero el que no le sirve a Dios le está sirviendo al otro. El que no le sirve a Dios le está sirviendo al otro. Y el que no le sirve al otro porque se decidió a seguir a Cristo, entonces no le sirve al maligno, le está sirviendo al Señor. En nuestro ser hay un área espiritual que determina el equilibrio emocional, que garantiza la paz y la felicidad humana, así como nuestra salud física y social. Si yo no tengo paz, yo no puedo vivir con nadie. Si yo estoy intranquilo y estoy mal por dentro, yo choco con mi amigo. Le ofendo a cualquier persona que está cerca de mí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un ciclón, un volcán, y usted va por la calle, usted no conoce a la persona que va a su lado manejando, pero en cualquier momento usted le quiere un insulto. ¿Y por qué? Porque yo creí que se atravesó. Pero lo que pasa es que hay una ebullición, y yo estoy acelerado, y con cualquiera que me pase muy cerca, ya yo exploto. Entonces mi ira yo la derramo. La buena relación con el Creador se hace imprescindible. Porque cuando estamos en paz con Dios, nosotros estamos en paz con todo el mundo. Pero eso se logra en nuestra buena relación con el Creador. Pero cuando dejamos de pensar en Dios, tenemos que pensar en otra cosa. Si usted saca a Dios, otro entra. Sustituir a Dios
por algo o por alguien. Si usted no le sirve a Dios, no puede quedarse sin servir a alguien, porque caemos en el área como de muñecos, somos como unos muñecos, unos títeres que nos mueven de aquí para allá. Hay gente que ha matado a otro y luego se pone la mano en la cabeza y dice que no sabe cómo lo hizo, simplemente se dejó usar de quien lo gobierna. Quien lo gobierna, que es Satanás, le impulsó para que no perdonara una mínima ofensa y lo mató. Entonces, cuando usted saca a Dios, no se queda vacío el espacio, automáticamente es sustituido. El pecado no se comete si Dios está. Cuando Dios sale del alma de la persona, algo tiene que entrar. Por eso dijo Cristo que cuando a la persona se descarría, viene aquel demonio que fue sacado del corazón, entonces vuelve con 7 más. ¿Por qué? Porque es que el pecado entra como sustituto de la presencia de Dios. Cuando yo dejo a Dios, automáticamente entra la otra parte. Y por eso que hablamos de el pecado, la ley del pecado, el pecado y la ley de sustitución, porque es una ley automática, que una cosa, si yo quito esta Biblia de ahí, entra el aire. Si yo quito este papel de ahí, entra el pequeño espacio que ocupa, entra el aire. Pero los dos no pueden estar en el mismo sitio. Usted tiene un vaso lleno de agua y le echa aceite, entonces el agua sale para que el aceite entre. ¿Qué pasó? Que el aceite sustituyó al agua. Cuando usted saca a Dios, cuando usted no le sirve a Dios, no se queda vacío. Hay otras cosas que entonces entran para ocupar el lugar de Dios. Vamos a ver lo que le pasó a Israel cuando empezó a inventar. En capítulo 17 del segundo libro de Reyes, fíjese cómo dice el versículo 7. Ellos pecaron, se apartaron, sacaron de su mente a Dios y otras cosas llegaron a su pensamiento. Versículo 7 del capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Es decir, cuando dice temieron a dioses ajenos, está diciendo obedecieron. Se colocaron bajo las órdenes de dioses ajenos. ¿Por qué se colocaron bajo las órdenes de dioses ajenos? Porque pecaron contra Jehová. Cuando usted peca, cuando yo peco contra Dios, Dios se retira. Entonces, cuando Dios se retira, no hay ni siquiera que llamar al otro. Él está merodeando, Él está vigilante, Él está buscando la manera. Y tan pronto usted saca a Dios, automáticamente Él cae adentro. Entonces, Israel pecó o sacó a Dios de su corazón. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Se ubicaron bajo el temor de dioses ajenos. Entonces, cuando usted deja a Dios y se coloca bajo las órdenes del maligno, ¿qué usted hace? Lo que el maligno diga, lo que el maligno le gusta. Usted va a cumplir los deseos. Cuando usted sirve a Dios, usted tiene deseo de adorarle, usted perdona, usted ama, usted adora, porque eso es lo que contribuye a un mayor acercamiento con Dios. Pero cuando usted saca a Dios, usted no siente eso, usted siente otras cosas. ¿Qué siente? Buscar otras alternativas. Dice el versículo 8 en adelante. Y después que dejaron a Dios, que pecaron contra Dios, dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, ahora están obedeciendo estatutos de reyes humanos malignos. Versículo 9. Y los hijos de Israel, que pudiéramos ser cualquiera de nosotros, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas,
para provocar ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Qué pasó aquí? Ellos practicaron las reglas del sitio donde vivían. Por eso es que Santiago dice que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque cuando yo me ubico a complacer al pecado, hoy lo complazco con una cosa y mañana con otra, y me va llevando de escalón en escalón. Hoy es simplemente una imagen que hay en la casa. Luego viene la prendedera de la vela y del velón. Luego viene la adoración a esa imagen. Luego viene que esa imagen tiene un culto. Y hay que ir a venerar, hay que ir a marchar a favor de esa imagen. Hay que hacer una fiesta patronal. En la fiesta patronal ahora hay quienes se montan, se beben clerén, se bebe triculí, se bebe romo, se bebe romo malo, se bebe cerveza y se hace de todo. O sea, una cosa va conduciendo a la otra, no se queda estática. Entonces Dios advierte a su pueblo a través de los profetas y de los videntes: vuélvanse de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos. Dios está avisando para evitarle problemas. ¿Cuándo Dios avisa? Antes de que llegue el problema. La gente le gusta o piensa como que debe ser después que caiga en el hoyo, que le digan que hay un hoyo. No, Dios te dice: hay un hoyo, no pases por ahí porque te puedes hundir. Entonces Dios avisa a través de su palabra, a través de sus mensajes, en diferentes formas. Dios le dice a la gente: el camino que lleva es malo. Si dejas a Dios, entra el diablo. El pecado entra cuando Dios sale. Entonces el pecado entra por la ley de sustitución. La gente no puede vivir sin algo. Usted deja de ir a la iglesia, usted deja de orar, usted deja de leer la Biblia, usted deja de comunicarse con Dios y se queda en su casa como un velón. ¿En qué tú estás? En nada. Nada. Entonces ese nada se convierte en algo. Y viene alguien y lo invita. ¿Qué tú estás haciendo? Nada. Pues ven, vamos allí. Ahí está el gancho. Y cuando lo lleva, de repente parece un lío, y usted sale con un botellazo, o sale con una puñalada, o sale con un tiro, o muerto. Estaba en nada. Entonces, ¿por qué entró ese pecado? ¿Por qué usted se fue a buscar placer? ¿Por qué usted se fue al deleite? ¿Por qué usted se fue en compañía de su amigo? Porque dejó a Dios. Cuando dejamos a Dios, entra el otro. Cuando dejamos de hacer lo bueno, entra lo malo. Cuando me descuido en mi vida espiritual, entran las malicias del diablo. Por eso es que no podemos descansar. Por eso es que dice el apóstol: orad sin cesar. Pero la gente cree como que es un imposible orar sin cesar. Quiere decir que la 24/7 yo tengo que estar orando. Eso no es lo que dice. La idea no es esa. La idea es que nos mantengamos en comunión con Dios 24/7. ¿Es posible? Seguro que es posible. Usted puede estar trabajando y su mente en el cielo. Usted puede estar meditando. Usted puede estar adorando a Dios en su alma, callado. Pero usted está conectado con Dios. Ahora, cuando usted se desconecta, vienen los malos pensamientos. Si hay virtud alguna, dice Pablo en Filipenses 8, yo registro a ver qué hay. Si hay algo negativo o hay algo positivo, entonces yo busco lo positivo, lo correcto, lo bueno. Y dice Pablo: si hay virtud alguna, piensa en eso. Porque yo puedo pensar en lo malo. Hay cosas negativas y cosas positivas en una reunión. Y yo me concentro en la negativa. Eso me va a dañar mi alma. Me va a malgastar, agriar mi vida. Entonces yo
usando mi juicio, yo desecho lo malo y me enfoco en lo correcto. Entonces dice, en eso piensa. No malgaste tu tiempo pensando en bobería. Alguien te insultó y en el mismo trayecto del camino alguien te elogió. ¿En cuál tú vas a pensar? ¿En el que te insultó o en el que te elogió? Hay que pensar en el que te elogió. Más son los que están de acuerdo conmigo que los que están en contra. Pensemos así y no habrá amargura en nuestra alma. Pero cuando sacamos lo correcto, entra lo otro. Entonces, cuando Israel sacó a Dios, se metieron los ídolos. Y fíjese que no se quedan ahí. Cuando ellos pecan y se van a los Baales y se van a las estatuas, viene la respuesta. La respuesta, versículo 14 del mismo capítulo 17. Más, o sea, ¿qué hizo el pueblo ante el anuncio de Dios que le mandó los profetas, que le decían, vuélvanse de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos? La respuesta del pueblo, versículo 14. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, o sea, su corazón, su intención, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se fueron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dios le había dicho, manténganse alejados, juntos, pero no revueltos. Ustedes son como la luz en medio de las tinieblas. Usted prende la lámpara y la tiniebla se aleja, pero la luz permanece. Cuando apaga la luz, automáticamente es sustituida por la tiniebla. Nosotros estamos en este mundo que más pecado no le cabe, más maldad ya no se puede hacer, porque lo que están es repitiendo. Ya no hay pecado nuevo, porque ya lo han hecho todos. Entonces lo que están es repitiendo la maldad. Ahora, ¿vamos nosotros a permitir que esa maldad entre a nuestro corazón? ¿Va a dejar usted que esos malos y negativos pensamientos ocupen su mente y gobiernen su accionar en esta tierra? ¿Cómo usted impide que esa malignidad entre a su vida? Llenándolo de la parte bíblica, de la parte positiva, del pensamiento divino. Pero si usted le abre la puerta, el diablo va a entrar. Si usted saca a Dios, va a entrar el maligno. Entonces lo correcto es que yo me mantenga pegado de la roca, que yo me mantenga tomando del agua viva que sacia la sed, para que nunca más tengamos sed. Se alejan aún más. Cuando Dios les habla, su pueblo Israel, en vez de acercarse, se aleja más. Y dice el versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes de becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos, estrellas y todo lo que hay, a Baal. E hicieron, oiga bien, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a las adivinaciones y agüeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. ¿Usted sabe lo que es sacrificar a su hijo? A un Dios falso, porque el Dios de verdad no exige eso. Quemar a su hijo para Baal o para Moló o para Acera o para Artemisa, para cualquiera de las diosas que ellos se habían inventado. En vez de acercarse a Dios cuando llegó el profeta, lo que hicieron fue que se alejaron más. Entonces, ¿qué responde Dios? Versículo 20. Desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Que es lo que estábamos diciendo al principio. Cuando usted le cae la desgracia encima, no le eche la culpa a nadie, échesela a usted mismo. Cuando Dios lo suelta, y Dios no lo suelta porque Él quiere soltarlo. Cuando Dios se retira, no es porque Él quiere retirarse, es porque usted lo saca. Es porque yo me alejo de Él. Dios nunca se alejó de Israel. Ellos se alejaron de Dios. Como dice en Isaías 59,
Yo no, o sea, tu pecado, dice, tu pecado ha hecho separación entre nosotros. Dios no habita en la maldad. Dios no habita en el pecado. Para yo estar con Dios tengo que hacer las cosas correctas. Cuando yo ofendo a Dios, Dios se retira. Entonces, usted no puede pretender que usted esté haciendo lo que le da la gana, ofendiendo a Dios y ofendiendo a la gente, y que Dios se quede como un muñeco ahí, insultándole en su cara, avergonzándole en su cara, y él ahí como que no es con él. No, Dios se retira porque ya usted se retiró. O sea, Dios está en el mismo sitio, pero el pecado, dice Isaías, hace una separación entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, hay conclusiones lógicas. El vacío de Dios se convierte en frustración del alma y esto produce ansiedad, esto produce desesperación que se manifiesta en diferentes formas. Por ejemplo, Israel. ¿Qué hizo Israel? Buscó alternativas. No tiene a Dios, se fue la paz, se fue la seguridad, llegó el miedo, llegó el temor, asustándose hasta de su propia sombra. ¿Por qué? Entonces buscó ídolo. Bueno, como Jehová se apartó, como ya no estamos con Jehová, vamos a agarrarnos de Baal. Pero resulta que Baal es falso. Y Baal nos resuelve. Baal hay que llevarlo y traerlo. A Baal hay que bañarlo. Porque Baal no se sabe ni bañar. Entonces, ¿qué voy a resolver yo con Baal? Israel buscó a Baal para resolver su problema y fracasó. Entonces, la sociedad de hoy, ¿qué ha pasado? La sociedad hoy peca porque dejó a Dios. Entonces, intenta sustituir a Dios, llenando su mente con pensamientos de carácter efímero, como son bienes, riquezas, éxito material, estudiar, muchas cosas, mucha. Pero sin embargo, adentro, el vacío continúa. Usted tiene ya 4 o 5 doctorados y sigue buscando nuevos doctorados en diferentes universidades mundiales, de fama mundial, y usted sigue con el vacío. Usted tiene millones de dólares, millones de euros, usted lo sacó para diferentes países y lo ubicó correctamente para que no se lo vayan a robar, pero usted sigue con el vacío. Usted tiene su esposa, pero no le alcanza con una esposa, y tiene 2 más, sucursales, pero usted sigue con el vacío. Y usted va a la barra, o va a la discoteca, o va al nightclub, y usted se embriaga y se prende, o se mete unos cuantos pases de droga, y en un momento usted está que no siente ningún problema, ni ninguna ansiedad. Pero cuando se pasó el humo, usted dice, pero yo soy un desgraciado. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Dónde que yo estoy? ¿Quién me dejó aquí? ¿Qué fue lo que hice? Y pelea con usted mismo. Entonces, eso es lo que da el mundo. Pero la gente quiere evadir su realidad. ¿Cuál es su realidad? Que ha dejado a Dios. ¿Cuál es su realidad? Que no hay felicidad fuera de Jesucristo. ¿Cuál es su realidad? Que no hay esperanza fuera de Jesucristo. Lo que hay es engaño. Lo que hay es mentira, lo que hay es falsedad. Pero esto hay que entenderlo y esto hay que pensarlo. Entonces vienen los bienes, la fortuna, los placeres, los deleites, la fama. Fama, porque a veces quieren dinero y después que tienen dinero ya no basta. Ahora quieren fama, ahora quieren poder. Y por eso es que muchos cambian la fortuna por un cargo político. Porque ahora lo que quiero es ejercer el poder para yo ver que yo soy lo que yo creo que soy. Pero ¿qué va? Él sigue el problema adentro. Sigue un vacío que tan fácil que se llena. Ese vacío que la gente se está volviendo loca, tan fácil que se llena. Mire, usted viene de rodillas delante de Dios. Usted derrama su alma en la presencia de Dios. Usted dice, Señor, aunque no te conozco, yo sé que tú existes. Señor, yo sé que he sido un hombre o una mujer que no ha sido lo mejor. Señor, he cometido muchos errores. Tal vez por ello estoy pagando esta consecuencia. Si en algo yo te he ofendido, te pido que me perdones. Yo te entrego mi vida, mi carácter, mi personalidad, todo lo que soy. Y yo quiero que tú hagas algo conmigo. Yo quiero que tú hagas algo conmigo. Y usted comienza a hablar así de tú a tú con Dios, pero humillado. De tú a tú con Dios. Y al rato usted va a sentir un cambio.
Usted va a sentir que la atmósfera va a ir cambiando lentamente pero segura. Y de repente usted va a sentir una felicidad y una paz. Y cuando usted mira el reloj dice, ay, pero tengo 2 horas aquí de rodillas. Y ni cuenta me había dado. Pero hay que ser sincero con Dios. Hay que reconocer que estamos mal y que no somos competentes para resolver nuestros propios problemas. No somos autosuficientes. Tenemos carencia y necesitamos ayuda de Dios. Entonces, hay gente que cuando no pueden llenar todos esos vacíos, van donde el brujo, van al ocultismo. Y a veces el brujo está peor que tú. Lo que pasa es que como sabio al fin, engañador al fin, él te va a hacer un cuento y te va a quitar un dinero. Y te va a dejar igualito. Él va a cambiar porque te quitó el dinero. Entonces la gente va al ocultismo a buscar ayuda sobrenatural. Te recomiendo que vayas a donde Jesucristo. Que busque la ayuda sobrenatural de Jesucristo. Israel fracasó en tratar de sustituir a Dios. Y todo el que intenta sustituir a Dios va a fracasar. Hoy es el día de nosotros cambiar. Hoy es el día de nosotros llenar ese vacío que hay en el alma. El pecado entra cuando Dios no está. Si usted entra a Dios en su corazón, aunque le lleguen los deseos de pecar, usted tendrá la fuerza de decir, Señor, ayúdame. Dame fuerza para no caer aquí. Y aunque por alguna debilidad usted fracase, dice Primera de Juan 2:1, hijitos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos, Jesucristo el justo. ¿Se da cuenta que no hay necesidad de quedarse sin Dios? ¿Se da cuenta que es posible vivir con Dios? No es porque seamos perfectos, puros y santos, es porque seamos sinceros. Yo soy débil, pues me refugio en el fuerte. Yo soy medio tarado, me refugio en el sabio. Y cuando yo busco la ayuda del Señor amigo, todo el que la ha buscado la ha encontrado. Todo el que se ha refugiado en los brazos del Señor, el Señor lo ha cargado y lo ha librado del peligro. De manera que si está usted en situaciones parecidas, hoy es el día de usted cambiar el panorama de su vida. Hoy es el día de usted sustituir la tristeza por la alegría, sustituir el miedo por la esperanza, sustituir la infelicidad por la paz. El Señor te lo puede dar. No te cobra un centavo, solo una decisión, que tú te decidas entrar a Jesucristo. Porque si mantiene el vacío en tu alma, es sustituido por el pecado. Pero el pecado sale cuando entra la sangre de Jesucristo. Está en tus manos. Un aplauso al Señor.